Hola, yo soy el relatista. Hoy les traigo un relato titulado Una vida fragmentada. No sé cuándo leerás esto, pero puedo decirte cuándo comenzó todo. Estaba caminando solo por el bosque cuando la entidad vino por mí. No era un simple borrón, era, por falta de un término mejor, la ausencia de significado. Donde se escondía, no había árboles. Donde se arrastraba, no había hierba. En el arco que trazó al saltar hacia mí, no había brisa ni movimiento. No había aire en absoluto. Cuando me atacó, sentí la clara sensación de garras perforándome en un lugar invisible. Un lugar que nunca antes había sentido. Mis manos, brazos, piernas y torso parecían estar bien, y no sangraba, pero sabía que había sido herido de alguna manera. Mientras corría aterrado de regreso a casa, noté que era menos. Me sentía vagamente cansado y a veces me costaba concentrarme. La solución en esa etapa temprana fue sencilla. Una taza grande de café me ayudó a sentirme normal de nuevo. Durante un tiempo, ese sutil drenaje de mi espíritu se perdió en el flujo y reflujo de la cafeína en mi sistema. Podrías decir que mi vida comenzó esa semana. En realidad, porque fue entonces cuando conocí a Mar. Nos llevamos muy bien, aunque, para ser honesto, estoy bastante seguro de que me enamoré de ella por teléfono antes de siquiera conocerla. Fue casi como si las fuertes emociones de esa primera semana hicieran que la entidad contraatacara. Todavía estaba conmigo, aferrada a alguna parte invisible de mi ser. Los primeros incidentes fueron menores y apenas me preocupé por ellos. El color del coche de un vecino cambió de azul oscuro a negro una mañana, y lo miré fijamente antes de sacudir la cabeza y restarle importancia. 2 días después, en el trabajo, el nombre de un compañero cambió de Fred a Dan. Pregunté con cuidado, pero todos dijeron que su nombre siempre había sido Dan. Supuse que me había equivocado. Mar apareció esa noche, pero tenía su propia llave. «Oye», le pregunté con confusión, «¿cómo conseguiste una llave?» Ella solo se rió. «Eres adorable. ¿Estás seguro de que estás bien con esto?» Abrió una puerta y entró en una habitación llena de cajas. «Sé que vivir juntos es un gran paso, especialmente cuando solo llevamos 3 meses saliendo». ¿Vivir juntos? Literalmente la había conocido la semana anterior. Pero mi madre siempre me había llamado listo por una razón. Sabía cuándo callarme. En lugar de armar un escándalo, le dije que todo estaba bien y luego me fui directo a mi habitación y comencé a investigar. Mis cosas estaban tal como las había dejado, sin signos de un vacío de 3 meses, pero encontré algo fuera de lo común: la fecha. Me estremecí de rabia al procesar la verdad. La entidad se había comido 3 meses de mi vida. ¿Qué demonios estaba enfrentando? ¿Qué clase de criatura podía consumir pedazos del alma de esa manera? Me había perdido la parte más emocionante de una nueva relación y nunca entendería las historias compartidas o los chistes internos de ese período. Algo absurdamente precioso me había sido arrebatado y estaba furioso. Esa furia ayudó a suprimir a la entidad. Nunca bebí alcohol. Tomaba café religiosamente. Verificaba la fecha cada vez que despertaba. Durante 3 años, logré vivir cada día observando solo alteraciones menores. Un hecho social aquí y allá, el trabajo de alguien. ¿Cuántos hijos tenían? Ese tipo de cosas, el diseño de las calles cercanas,
la hora en que emitían mi programa de televisión favorito, ese tipo de cosas. Siempre esos cambios me recordaban que la criatura todavía tenía sus garras hundidas en mi espíritu. Ni una sola vez en 3 años me permití distraerme. Un día me descuidé. Me dejé llevar por el final de temporada de mi programa favorito. Era emocionante, una historia fantástica. Justo en el clímax de la acción, un niño pequeño se acercó a mi sillón y me sacudió el brazo. Sorprendido, le pregunté, ¿quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Él se rió y sonrió brillantemente. Tonto, papá. Mi corazón se hundió en mi pecho. Supe de inmediato lo que había pasado. Después de unas preguntas disimuladas, descubrí que tenía 2 años y que era mi hijo. La agonía y el dolor que llenaron mi pecho fueron casi insoportables. No solo me había perdido el nacimiento de mi hijo, sino que nunca vería ni conocería los primeros años de su vida. Mar y yo obviamente nos habíamos casado y comenzado una familia en el tiempo que había perdido, y no tenía idea de las alegrías o penas que esos años contenían. Afuera nevaba. Con mi repentino hijo en mi regazo, me senté y observé los copos de nieve caer. ¿Qué clase de vida sería esta si los descuidos en la concentración me costaran años? Tenía que buscar ayuda. La iglesia no tenía idea de qué hacer. Los sacerdotes no me creyeron y me dijeron que tenía un problema de salud en lugar de algún tipo de posesión. Los médicos no tenían ni idea. Nada apareció en sus escáneres y pruebas, pero felizmente tomaron mi dinero a cambio de nada. Cuando se me acabaron las opciones, decidí contarle a Mar. No había forma de saber cómo se veía todo esto desde su perspectiva, cómo era yo cuando no estaba allí. ¿Llevaba a nuestro hijo a la escuela? ¿Hacía mi trabajo? Claramente lo hacía, porque ella parecía no darse cuenta, pero todavía tenía un horrible presentimiento de que algo debía faltar en su vida, cuando yo no estaba realmente en casa dentro de mi propia cabeza. Pero la noche en que preparé una cena especial, ella llegó no abriendo la puerta principal, sino tocando. Respondí y la encontré con un vestido elegante. Ella se sorprendió felizmente por la decoración de la mesa. ¿Una cena elegante para una segunda cita? Sabía que te gustaba. Gracias al cielo que sabía cuándo callarme. Si hubiera hablado de estar casados y tener un hijo, ella podría haber salido corriendo. En cambio, tomé su abrigo y me senté para nuestra segunda cita. A través de preguntas cuidadosamente elaboradas, logré deducir la verdad. Esta realmente era nuestra segunda cita. Ella vio alivio y felicidad en mí, pero lo interpretó como nervios de citas. Estaba emocionado de darme cuenta de que la entidad no necesariamente se comía porciones enteras de mi vida. Los síntomas, como comenzaba a entenderlos, eran más como las consecuencias de un alma fragmentada. La criatura me había herido, me había roto en pedazos. Tal vez viviría mi vida fuera de orden, pero al menos realmente la viviría. Y así fue durante unos años desde mi perspectiva. Mientras los cambios menores en política o geografía ocurrían a diario, los cambios mayores en mi ubicación mental solo ocurrían cada par de meses. Cuando me encontraba en un nuevo lugar y tiempo en mi vida, simplemente me callaba y escuchaba, asegurándome de entender el terreno antes de hacer algo para evitar cometer errores. En el salto más lejano hasta entonces, conocí a mi nieto de 6 años y le pregunté qué quería ser cuando creciera. Él dijo, escritor. Le dije que era una buena idea. Luego, volví al mes 2 de mi relación con Mar y tuve la mejor noche con ella en el paseo marítimo. Cuando digo la mejor, quiero decir la mejor. Sabiendo lo especial que sería para mí, le pedí que se mudara conmigo.
Pude vivir lo que me había perdido la primera vez y llegué a entender que nunca estuve mentalmente ausente. Siempre estaría allí eventualmente. Cuando estábamos moviendo sus cajas, se detuvo por un momento y dijo que se maravillaba de mi gran amor, como si la hubiera conocido toda la vida y nunca hubiera dudado de que ella era la indicada. Esa fue la primera vez que reí libre y sinceramente desde que la entidad me había herido. Ella tenía razón sobre mi amor por ella, pero por exactamente la razón que ella consideraba una analogía romántica tonta. La había conocido toda mi vida y había llegado a aceptar mi situación y encontrar paz con ella. No era tan malo echar un vistazo a todas las mejores partes por venir, pero, por supuesto, no estaría escribiendo esto si no hubiera empeorado. La entidad todavía estaba conmigo, no me había herido y se había ido, como había querido creer. Lo más cercano que puedo describir mi creciente comprensión era que la criatura se estaba adentrando más en mi psique, fracturándola en pedazos más pequeños. En lugar de meses entre cambios mayores, comencé a tener solo semanas. Una vez que noté esa tendencia, temí que mi destino final sería saltar entre tiempos en mi vida latido a latido, para siempre confundido, para siempre perdido. Solo un instante en cada tiempo significaba que nunca podría hablar con nadie más. Nunca podría mantener una conversación. Nunca expresar o recibir amor. Cuando el verdadero alcance de ese miedo me invadió, me senté en una versión más vieja de mí y observé la nieve caer afuera. Esa era la única constante en mi vida. El clima no le importaba quién era yo o qué dolores tenía que enfrentar. La naturaleza siempre estaba allí. La nieve cayendo era como un pequeño gancho que me mantenía en un lugar. La paz emocional pura que traía era como una panacea para mis heridas mentales, y nunca había cambiado de tiempo mientras observaba el patrón de la nieve cayendo y pensaba en las veces que había ido en trineo o construido un fuerte de nieve de niño. Un adolescente tocó mi brazo. ¿Abuelo? ¿Eh? Me había sacado de mis pensamientos, así que fui menos cuidadoso de lo habitual. ¿Quién eres? Él sonrió a medias, como si no estuviera seguro de si estaba bromeando. Entregándome una pila de papeles, dijo: «Es mi primer intento de novela. La leerías y me dirías, ¿qué te parece?» Ah, claro. Persiguiendo ese sueño de ser escritor, ya veo. Él se sonrojó intensamente. Intentándolo, al menos. Está bien, vete. Leeré esto ahora mismo. Las palabras estaban borrosas, y molesto, busqué las gafas que probablemente tenía para leer. Ser viejo era terrible, y quería saltar de regreso a un año más joven, pero no antes de leer su libro. Encontré mis gafas en el bolsillo de un suéter y comencé a hojearlo. Mar entraba y salía de la sala, todavía hermosa, pero tenía que concentrarme. No sabía cuánto tiempo tendría allí. Parecía que teníamos familiares visitando. ¿Era Navidad? Un par de adultos y un par de niños que no reconocí pasaron por el pasillo, y vi a mi hijo, ahora adulto, pasar con su esposa camino a la puerta. Como grupo, la familia extendida comenzó a deslizarse en trineo afuera. Finalmente, terminé de leer la historia y llamé a mi nieto. Él bajó corriendo las escaleras y entró en la sala. «¿Qué tal?» «Bueno, es terrible», le dije con honestidad. «Pero es terrible por las razones correctas. Todavía eres un hombre joven, así que tus personajes se comportan como jóvenes, pero la estructura de la historia en sí es muy sólida». Hice una pausa. No esperaba que resultara ser una historia de terror. Él asintió. «Es un reflejo de los tiempos».
Las expectativas para el futuro son sombrías, no esperanzadoras como solían ser. Eres demasiado joven para ser tan consciente de eso, le dije. Se me ocurrió una idea. Si te gusta el terror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas? Claro, leo todo lo que puedo. Me encanta. Con cautela, escaneé las entradas a la sala. Todos estaban ocupados afuera. Por primera vez, me abría alguien en mi vida sobre lo que estaba experimentando. En voz baja, le conté sobre mi conciencia fragmentada. Para un adolescente, lo tomó bien. ¿En serio? Sí. Él adoptó la mirada determinada de un hombre adulto, aceptando una misión. Investigaré. Veré qué puedo descubrir. Deberías comenzar a escribir todo lo que experimentas. Construye algunos datos. Tal vez podamos mapear tu herida psíquica. ¡Guau! Suena como un plan. Me sorprendió. Eso tenía sentido. Y no esperaba que tuviera una respuesta seria. Pero, ¿cómo voy a reunir todas las notas en un solo lugar? Vamos a idear un lugar para que las dejes, dijo, frunciendo el ceño pensativamente. Luego las recogeré y podremos trazar el camino que estás tomando a través de tu propia vida, ver si hay un patrón. Por primera vez desde que la situación había empeorado, sentí esperanza nuevamente. ¿Qué tal debajo de las escaleras? Nadie va allí. Claro. Se dio la vuelta y salió de la sala. Lo observé. Lo escuché moverse cerca de las escaleras. Finalmente, regresó con una caja, la colocó en la alfombra y la abrió para revelar una pila de papeles que rebosaba. ¿Escribí eso? Él me miró con asombro. Sí, o lo harás. Todavía tienes que escribirlos y ponerlos debajo de las escaleras después de esto. Miró hacia abajo a los papeles, luego cubrió la caja, así que probablemente no deberías ver lo que dicen. Eso podría volverse raro. Eso lo entendí. Él tragó saliva. Hay como 50 cajas debajo de allí, todas llenas así. Descifrar esto tomará mucho tiempo. Su tono bajó a una seriedad mortal. Pero te salvaré, abuelo, porque no creo que nadie más pueda. Las lágrimas cayeron por mis mejillas entonces, y no pude evitar sollozar una o dos veces. No me había dado cuenta de lo solo que me había vuelto en mi prisión cambiante de conciencia, hasta que finalmente tuve a alguien que entendía. Gracias. Muchas gracias. Y luego volví a ser joven, y en el trabajo un martes cualquiera. Una vez que la tristeza y el alivio se desvanecieron, la ira y la determinación los reemplazaron. Después de terminar mi trabajo, tomé un poco de papel y comencé a escribir. Mientras las semanas cambiaban a mi alrededor, mientras esas semanas se convertían en días y luego en horas, escribí cada momento libre sobre cuándo y dónde creía que estaba. Las puse debajo de las escaleras fuera de orden. Mi primera caja era en realidad la 30ª y mi última caja era la primera. Una vez que tuve más cajas escritas desde mi perspectiva y una vez que mis cambios se convirtieron en cuestión de minutos, supe que dependía de mi nieto tomar el relevo. Bajé la cabeza y dejé de mirar. No podía soportar más el río de conciencia cambiante. Los nombres, lugares, fechas, trabajos, colores y personas estaban todos mal y diferentes. Nunca había sido más viejo. Me senté observando la nieve caer. Un hombre de al menos 30 años que reconocía vagamente entró en la habitación. Vamos, creo que finalmente lo resolví. Estaba tan frágil que moverme era doloroso. ¿Eres tú? ¿Eres mi nieto? Sí. Me llevó a una habitación llena de equipos extraños y me sentó en una silla de goma frente a un espejo grande, el doble de alto que un hombre. El patrón finalmente se reveló. ¿Cuánto tiempo has trabajado en esto? Le pregunté, horrorizado. Dime que no te perdiste tu vida como yo me estoy perdiendo la mía.
Su expresión era fría como una piedra y furiosamente resuelta. «Valdrá la pena». Acercó 2 varillas metálicas delgadas a mi brazo y luego asintió hacia el espejo. «Mira, esta descarga está cuidadosamente calibrada». La descarga eléctrica de su dispositivo fue sorprendente, pero no dolorosa. En el espejo vi una silueta de luz rápida aparecer sobre mi cabeza y hombro. La electricidad se movió a través de la criatura como una ola, revelando brevemente la terrible naturaleza de lo que me estaba sucediendo. Una boca abultada como de sanguijuela estaba envuelta alrededor de la parte posterior de mi cabeza, bajando hasta mis cejas y tocando cada oreja, y su cuerpo baboso corría sobre mi hombro y hacia mi propia alma. Era un parásito, y se estaba alimentando de mi mente. Mi ahora adulto nieto sostuvo mi mano mientras asimilaba el horror. Después de un momento, preguntó: «Quitarlo va a doler mucho. ¿Estás listo para esto?» Temeroso, pregunté: «¿Está Mar aquí?» Su rostro se suavizó. «No, no desde hace unos años». Pude deducir por su reacción lo que había pasado, pero no quería que fuera cierto. «¿Cómo? Tenemos esta conversación muchas veces», respondió. «¿Estás seguro de que quieres saber? Nunca te hace sentir mejor». Las lágrimas llenaron mis ojos. «Entonces no me importa si duele o si muero. No quiero quedarme en un tiempo donde ella no esté viva». Hizo un sonido comprensivo y luego regresó a sus máquinas para conectar varios cables, diodos y otros bits de tecnología a mis extremidades y frente. Mientras lo hacía, habló: «He trabajado durante 2 décadas para resolver esto, y he tenido mucha ayuda de otros investigadores de lo oculto. Este parásito no existe técnicamente en nuestro plano. Es uno de los vástagos menores de Myufeyunosmi, y se alimenta del plexo de mente, alma y conciencia. Realidad cuántica. Cuando detalles como nombres y colores de objetos cambiaban, no te estabas volviendo loco. La red de tu existencia simplemente estaba perdiendo hebras mientras la criatura se abría paso a través de ti. No lo entendí del todo. Miré hacia arriba confundido mientras colocaba una corona de electrónica en mi cabeza, alineada exactamente donde la boca del parásito me había rodeado. «¿Qué es Myufeyunosmi?» Hizo una pausa en su trabajo y se puso pálido. «Olvidé que no lo sabrías. Eres afortunado, créeme». Después de una respiración profunda, comenzó a moverse de nuevo y colocó sus dedos cerca de unos interruptores. «¿Listo?» «Listo. Esto está cuidadosamente sintonizado para hacer que tu sistema nervioso sea extremadamente poco apetitoso para el parásito, pero básicamente es terapia de electroshock». Todavía podía ver la sonrisa de Mar. Aunque estaba muerta, acababa de estar con ella momentos antes. «Hazlo». El clic de un interruptor resonó en mis oídos, y casi me reí de lo leve que era la electricidad. No sentí nada, al menos al principio. Luego, vi el espejo temblando y mi cuerpo dentro de esa imagen convulsionando. Oh, no. Sí dolía. Nada había sido más doloroso. Era tan insoportable que mi mente no había podido procesarlo de inmediato. Mientras mi visión temblaba y el fuego ardía en cada nervio de mi cuerpo, podía ver la silueta temblorosa reflejada del parásito en mi cabeza mientras se retorcía en una agonía igual a la mía. Tenía garras 6 extremidades de lagarto bajo su cuerpo de sanguijuela y me cortó en un intento de mantenerse aferrado. La descarga eléctrica hizo estallar mis recuerdos. Primero vi a Mar sonriendo junto al fuego, pero luego la imagen se transformó en su mano fría en un hospital. No, no quería recordar su final. El dolor ahogó toda alegría pasada. Grité:
y de pronto todo desapareció. Estaba otra vez en el bosque, joven y libre. La criatura que me atormentaba retrocedió, repelida. Mi nieto lo había logrado. Regresé a casa aturdido, pero el teléfono sonó. Lo miré con asombro y tristeza. Sabía quién era. Era Marjorie, llamando por primera vez por alguna razón trivial que admitiría 30 años después que había inventado solo para hablar conmigo. Pero todo lo que podía ver era a ella acostada en esa cama de hospital, muriendo. Su destino era un dolor y una soledad indescriptibles. Me convertiría en un anciano, solo en una casa vacía, con mi alma gemela desaparecida mucho antes que yo. Al final, lo único que me quedaría sería sentarme a ver caer la nieve. Pero ahora, gracias a mi nieto, también tendría mis recuerdos. Sería un viaje salvaje, sin importar cómo terminara. Con un impulso repentino, cogí el teléfono. Con una sonrisa, pregunté, ¿quién es? Aunque ya lo sabía.